Cuando estoy orando, estaba con la mano así, orando. Cuando yo veo que Dios me saca de mi cuerpo y me lleva a un lugar, a un barrio. Cuando llego a este barrio, yo, ¿qué yo hago aquí? Porque yo estoy orando. La trompeta, Dios me transportó allá a ese lugar. Pero cuando llego a ese lugar, Luis, veo una cantidad de perros. Había más de 300 perros. Pero no eran perros normales. Era algo que yo me quedé impactado. ¿Y esto? Los perros tenían los ojos rojos. A través que yo estoy mirando y estos perros, los perros se dieron cuenta que yo estaba ahí. Pero ellos abrieron un espacio y yo paro mirando. Pero cuando venían caminando, venía el dueño que manejaba los perros. Era un perro más grande. Y yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Vienen a ser atacados por la familia los perros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candel Oficial TV, donde nosotros siempre traemos entrevistas, testimonios, experiencias sobrenaturales. Teníamos un tiempo que nos subíamos, pero hoy tenemos un video que yo sé que te va a impactar. Está conmigo hoy el profeta Elías, hombre de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Dios te bendiga más, Luis. Gracias por invitarnos esta tarde a tu canal y para traer una revelación. Tú sabes que en estos últimos tiempos se está caminando a través de la revelación que dio al hombre de Dios. Tremendo profeta. Sí, porque hay gente que dicen que tienen la revelación del cielo, pero cuando tú ves cómo se comportan, tú dices, hay un problema. Porque el que anda con la revelación del cielo camina conforme a esta revelación. Amén. Entonces, es innegable nosotros decir que caminamos conforme a la revelación de la palabra. Cuando nos comportamos, decimos lo contrario. Amado, usted que está ahí, preste mucha atención porque hoy esto va a arder en llama. Manténgase ahí tranquilo, dele me gusta, comente y comparte porque esto va a ser de gran bendición para tu vida. Profeta, dale fuego. Yo vengo a hablar, Luis, de esta linda tarde. Hay algo importante, Luis, que el hombre de Dios que ha perdido. La intimidad con Dios. Cuando el hombre de Dios tiene una intimidad con Dios, Dios le revela lo que va a pasar en el futuro. Sí. Pero hay gente que se han quedado que no quieren buscar a Dios. Yo soy un hombre que oro mucho y eso de la 1 yo entro a orar y a las 2 de la mañana Dios me revela algo. Mi poderoso Luis. Cuando estoy orando, estaba con la mano así, orando. Y cuando yo veo que Dios me saca de mi cuerpo. Wow. Y me lleva a un lugar, a un barrio. Cuando llego a este barrio, yo, ¿qué yo hago aquí? Porque yo estoy orando. Una trompeta, Dios me transportó allá a ese lugar. Dios mío. Pero cuando llego a ese lugar, Luis, veo una cantidad de perros. Había más de 300 perros. Padre. Pero no eran perros normales. Era algo que yo me quedé impactado. ¿Y esto? Los perros tenían los ojos rojos. Pero hay algo que me impacta, Luis. A través que yo estoy mirando y estos perros, los perros se dieron cuenta que yo estaba ahí. Oh my God. Pero ellos abrieron un espacio y yo paro mirando. Pero cuando venían caminando, venía el dueño que manejaba los perros. Era un perro más grande. Ay, Dios mío, Padre. Y yo me quedo mirando el perro, yo con mi mano así orando. Y el perro me pela los dientes y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando el perro mentaron el nombre de Jesús, salieron corriendo. Dios mío. Y yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Que esos perros quieren entrar a esa casa. Y Señor, algo me dio un sentir en mí, Luis. Vienen a ser atacados por la familia, los perros. Por eso en este último tiempo, Luis, los niños, los muchachos están rebeldes, no quieren oír a los padres, a las madres. Esto no es normal. Es algo espiritual. Padre. Y muchas familias que no son cristianos no van a entender por qué el niño está rebelde, por qué los hijos no se llevan de los padres. Tremendo. Es porque hay una enviación del mismo Satanás
para acabar con la familia. Tú sabes que Dios hizo a la familia. Sí. Dice que lo que más se parece al cielo es la familia. Entonces, Satanás quiere dañar el diseño. El diseño que Dios ha puesto en la familia. Y yo, en estos tiempos, yo creo que la familia corre muchos peligros. Pero si está la sangre del cordero en esa casa, no pueden entrar a hacer lo que quieren. Ay, ay, ay. Hay gente que le echan agua bendita a la casa, digo, para cubrirla de todo mal. Y que rosario, que la brujería, la gente cree, varón, que la brujería es algo santo, algo de que son ángeles que descienden a la casa. Si tú no tienes a Cristo, el poder de Cristo, ninguna agua hace cambiar nada. El que hace cambiar el hogar se llama Cristo. Sí. Recuerda cuando el faraón, cuando Moisés quería sacar el pueblo, que pasó el ángel de la muerte. Y en cada casa Moisés puso la sangre de un cordero. Y la muerte no pudo entrar a ese lugar porque Cristo estaba ahí. Dios mío. Para estos tiempos, Luis, las casas que no tienen el cordero corre peligro en estos últimos tiempos. Alerta, pueblo de Dios, alerta, pueblo dominicano. Luis, yo no vengo a hablar de los otros países. Sí. Porque Dios tiene hombre en cada país que le revela. Abba, Soko, Torah, Masai. Sí. A mí me toca pelear por mi país. Sí. Ahí está el país que Dios quiere, que me reveló, para que uno ceda por nuestro país. Wow, tremendo. Es que yo siempre digo esto. Dios no separa la hora porque tú quieres. La hora de Dios sigue. Salomón dijo una palabra. Veo descendencia que van y que vienen. Luis, hoy tú estás aquí. Te toca porque este es tu tiempo. Mañana tú no estarás aquí. Si no, mañana viene otro. Dios mío. Elías, cuando tú tuviste esta revelación acerca de los perros, ¿dónde tú te encontrabas específicamente? Orando en mi habitación a la 1 de la noche. Wow. Dios me sacó de mi cuerpo. Y cuando yo veo, ¿por qué yo hago aquí? Yo estoy orando. Esos son niveles espirituales. Cuando tú reconoces a donde tú estabas y Dios te saca. Ya tú reconoces en el lugar espiritual donde tú estás. Wow. Entonces, en los últimos tiempos, para Dios revelarte algo que va a pasar, tú tienes que tenerlo secreto. Dios mío. Recuerda que Jesús le dijo, no saques de Israel a los discípulos, no sean rebatidos del poder del Espíritu Santo. Ellos entendieron, Luis, la palabra. Tenemos que ser entendidos, Luis, cuando Dios te está hablando. Dios mío. Porque en el último tiempo, Luis, hay gente que no entiende y no se han entendido. Porque pensamos que ya Dios te está usando, tú crees que eres tú. Ay, Padre. No eres tú, sino lo que tú cargas de parte de Dios. Y en ese último tiempo, Luis, está pasando cosas mucho. Y también en el pueblo de Dios, Luis. Un día salgo yo de la iglesia, este es algo poderoso. Cuando salgo con una amiga a comprar una empanada. Y cuando llego al lugar, hay una muchacha que me mira y cae endemoniada. Wow. Pero la muchacha vive a la vera de la casa, ya la llevo a su casa. Yo y la amiga, ahí comenzamos a libertar a la muchacha. Y yo le pregunto a ella, ¿por qué yo un día peleé con ese perro que fue a mi casa? Dios mío. ¿Qué te respondió el demonio, la muchacha? Me dijo, Satanás hizo una reunión en contra tuya. Y mandó ese perro. ¿Cómo oye llama ese perro? Toby. Toby. Por eso es que en tu casa no le puedes poner nombre sin saber dónde viene ese nombre. ¿Alguna vez tú tienes un animal y quieres ponerle un nombre que tú no sabes qué quiere decir ese nombre? Presten atención. Esto es fuerte. Porque cuando tú le pones un nombre a un animal en tu casa, tú estás invocando a un demonio. Porque tú no sabes dónde viene, tú lo estás llamando. Dios mío. Por eso ella me dio, ese perro se llama Toby. Y ese perro de Satanás te mandó para que te matara. Yo he peleado 2 veces con ese perro, Luis. Wow. Entonces hay cosas en el mundo espiritual que hay muchos de nosotros no entendemos. Por eso es que Proverbios 17, 27 delante dice que tenemos que ser entendidos lo que Dios quiere hablar.
Y en los últimos tiempos la gente no está entendida, Luis. No reconocen cuando Dios te quiere hablar. En los últimos tiempos se ha perdido el entendimiento espiritual, el don de entendimiento. Wow. Porque la gente aquí pide ministerio para que el hombre lo vea. Pero eso es el primer ministerio más lindo, Luis, que hay. Entendimiento. Porque tú sabes cuando la palabra viene de parte de Dios, lo que Dios quiere hablarte en el lugar que tú estás. Y yo vengo a decirle al pueblo, Luis, el pueblo de Dios, tenemos que ser perseguidos de las cosas que vienen. Porque vendrán tiempos difíciles para el hombre. Pero el que sea entendido va a saber los tiempos buenos y los tiempos malos que vienen, Luis. Dios mío, Padre. ¿Cómo alguien puede caminar en esa visión espiritual? Porque cuando tú no andas conforme a la visión del Espíritu, tú no puedes discernir cuando algo viene malo o cuando algo viene bueno. Es como que hay gente que le llegan las cosas sin saberlo. Un cristiano le llegan las cosas sin saberlo. Pero tú sabes que Dios primero nos revela antes de que suceda la cosa. Amén. Para que nosotros nos pongamos al tanto. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo y es por eso mismo. Amén. Porque no estamos en la visión, no estamos orando, no estamos buscando a Dios. ¿Te entiendes? Entonces, como por ejemplo hay personas en Estados Unidos, que están bregando con cosas que ellos no saben. La gente habla, no, que Estados Unidos la gente vive trabajando, sí, pero hay gente que practican brujería. Amén. Allá afuera. Y aquí en Dominicana también. Pero hay cosas, hay ocultismo, ocultismo, que para tú conocer eso, tú tienes que estar en la visión del Espíritu Santo. Amén. Para tú meterte fuertemente. Entonces hay gente que quieren vencer eso, pero no conocen de dónde viene. Lo que tú decías ahorita, que hay gente que están peleando, pero que no saben con qué están peleando. Entonces, para alguien poder vencer una cosa, tiene que conocerlo. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? Ah, Toby. Sí, por un perro normal. Porque hay gente, varón, que están comprando perros y no sabe dónde viene. Y también, Luis, le ponen nombres sin saber dónde viene ese nombre. Sí. Mira, eso que tú dijiste, que cómo uno puede, cómo saber cuándo viene el ataque. Número uno, Luis, hay algo importante que el Señor dejó la palabra. Porque esa es la disciplina, que es lo que dice la palabra, que tenemos que orar, ayunar y hacer silicio. Sí. Porque cuando eso es la disciplina, eso que te llega hasta cerca de Dios. Wow. Cuando tú no usas la disciplina espiritual, la oración, el ayuno y el silicio, si tú no lo usas, tú vas a estar lejos de la visión, fuera de la visión de Dios. Dios mío. Entonces, esa disciplina es que te hace cerca, estás cerca de Dios y Dios te revela lo que viene de camino. Profeta, ¿cómo alguien que está atado por demonios? Porque hay personas que están atados por espíritu, que tienen un pacto generacional, pero que ayunan, cristianos, oran, leen la Biblia, pero aún están atados todavía. ¿Cómo esa persona puede ser libre? Mira, Luis, hay algo importante que tú me dices de eso. Yo vengo de un pacto familiar. Dios mío, Padre. Que mi papá hizo un parto inocentemente. Hay gente que se meten inocentemente y no sabe que está condenando a su familia. Mi papá hizo un parto. Y nosotros tenemos una lucha en nuestra casa. Papá hizo un parto de un demonio que lo cuidara a nosotros. Porque a mi papá, nosotros perdimos una hermana con brujería. Y mi papá, inocentemente, no cree que sus hijos fue y hizo ese parto. Entonces ese parto no está dando a nosotros guerra. Entonces cuando tú tienes un llamado, Luis, puede ser que tu familia fue en brujería y eso. Si Dios te llamó, mira, Dios te saca de ahí. Wow. Porque tú eres un llamado que Dios tiene para ti. Y yo he tenido mi guerra y mi batalla. Dios permitió una vez que yo viviera un proceso para la muerte. Que Dios permitió que el mismo parto que me quería llevar. Porque Dios me hablaba desde muchachito. Y yo no quería aceptar al Señor. Y ese tiempo me metió. Cuando yo conocí al Señor, yo dije, voy a buscar gente caliente. Gente que reconocen
y los espirituales para que me enseñen. Wow, tremendo. Eso depende de ti, con quién tú andas. Cuando yo me pegué a esa gente de ese ministerio, yo reconocí casa quién era yo. Ella aprendí a pelear la batalla, aprendí a ayunar. La Biblia dice que estos géneros se van con ayuno y oración. Tremendo. Y a través de mi proceso yo le metí mucho ayuno y mucha oración y vigilando. Ay, ay, ay. No pensé que es gente frío, sino gente caliente. Gente que han caminado con gigantes. Cuando tú ves gente que han caminado con gigantes que nunca han perdido una batalla, con esa gente tenemos que juntarnos para aprender de ellos. Aleluya. Tú no puedes aprender de gente que no han caminado como gigantes en la tierra. Dios mío. Tú tienes que juntarte con la gente que han caminado como gigantes. Sí. Y ahí aprendí a pelear las buenas batallas y a vencerme a mí mismo. Aleluya. Pero que primero tú tienes que vencerte a ti mismo, Luis. Sí. Pero cuando tú te vences a ti mismo, tú vences el parto que te sigue familiar. Dios mío, Padre. Yo siento a Dios aquí. Tú tienes que vencerte a ti mismo, Luis. ¿Qué le dijo Pablo? No soy yo que vivo en mí, sino es Cristo. Sí. Pablo se venció a él mismo, dejó que Cristo viva dentro de él. Y por eso mucha gente tenemos que vencernos a mí mismo, Luis. Dicho un dicho que el primer enemigo duerme contigo. ¿Eh? Eso, ¿verdad? Es una realidad. Entonces yo te vengo a decir que tenemos que vencernos. Por eso que los cristianos que están viendo este video tenemos que, Luis, cuidar a nuestros hijos. Y saber qué nombre tú tienes al ponerle un animal que tú tienes en tu casa. Wow, tremendo. Porque un animal que tú le pones un nombre que es de un demonio, tú invocas el demonio todos los días llamando al perro. El animal que tú tienes. Aleluya. Tú lo estás invocando que entra a tu casa a destruirte sin saber lo que está pasando. Igual que guerra, mi hijo le está pasando esto y esto. Es que tú estás invocando el demonio que le pusiste un nombre a un animal en tu casa que tú no sabes de dónde viene ese nombre. Profeta, ¿cuál es la situación ahora mismo que está viviendo la iglesia de Cristo? ¿Qué Dios te ha revelado? ¿Qué Dios te ha dicho? Lo que está pasando hoy en día con mucha gente. Mira, Luis, lo que está pasando en los últimos tiempos, que hay gente, veo cristianos que son de las redes, que no veo que tienen a Cristo. No predican un mensaje de salvación a nadie. Dios no puede estar ahí. El verdadero hombre de Dios no se exhibe. Tremendo. Lo que carga que lo exhibe a él. El hombre de Dios no habla que es él de espiritual, sino lo que él tiene lo revelas. Padre. Yo creo esa palabra que hay gente que está escuchando. Yo no tengo que yo mismo hablar lo que yo tengo, sino lo que yo hago mismo va a revelar quién soy yo. Sí. Por eso que Pablo cuando llegaba al lugar sabían que era un hombre de Dios. La divina Sí. lo conoció de lejos. Así hay muchos cristianos en las iglesias que no tienen una identidad. Padre, Dios de gloria. La identidad se han perdido de muchos hermanos en la iglesia. Luego hay algo que la gente quiere, hasta los mismos cristianos como la gente del mundo, quieren buscar cuarta a la mala. Pero te vengo con una noticia, Luis. El día cuando venga el Rey de Reyes, ellos le van a dar cuenta. Sí. Dice un dicho, venite no, y nada te lleva. Venite desnudo y nadie te lleva. Sí. Mi mejor fortuna yo creo tenerla en los cielos, mi salvación. Yo no creo tener fortuna aquí, yo le he hecho al Señor. Wow. Cristiano que está escuchando este mensaje, hay un ataque para las casas de la familia. Yo vi esa visión de unos perros que quieren atacar la familia. Wow. ¿Qué tú le aconsejas a estas familias que están escuchando? ¿Qué tú le aconsejas a esta familia? Hay algo que te quiero decirle a la familia en estos tiempos, Luis. Que se metan más con Dios. En tu casa no va a faltar el pan cuando tú le creas a Dios. Los afanes están acabando con la iglesia en los últimos tiempos. Wow. Los afanes, Luis.
Marta turbada. Y la otra se llevó la mejor parte. Sí, María. Entonces Luis, eso es lo que está pasando. Dios quiere que tú le dediques tiempo a Dios. Cuando tú le dedicas tiempo, Dios te va a revelar cuándo viene el ataque, por qué lado. Porque tú estás en la presencia de Dios. Ay, Y hay algo, Luis, que Dios me está revelando ahora aquí. Aleluya. Me vino Padre, a sentir muy gracias. poderoso. Luis, esto es poderoso, esta revelación. Hay muchos hermanas y hermanos que tienen la armadura rota. Luis, veo esas armaduras rotas de muchos cristianos. Dios mío. Veo muchas armaduras rotas. Con tu armadura rota tú no vas a resistir el ataque del enemigo. Tienes que volver al principio a buscar a Dios en oración y ayuno para rellenar esas armaduras. Dios mío, Padre. Wow, Luis, todavía veo armaduras rotas. Padre. Pero que veo gente, Luis, que no pueden resistir la guerra, quieren descarriarse tan frío. No pueden ir a la iglesia, Luis. Es porque hay un ataque en contra de ellos. Y ellos no se dan cuenta, Luis. Tienen la armadura rota. Tienen muchos que no ayunan. Muchos que no se meten una hora a orar en su habitación, Luis. Hay Dios muchos mío. que no hacen silicio. Esa es la disciplina que te... Aleluya. La disciplina que te da fortaleza. Dios mío, Padre. Hay gente que no está orando, hay gente que no está ayunando, que no está buscando el rostro de Dios. Hay gente que no están intimando con el Espíritu Santo porque se confiaron en su propio yo, se confiaron en su propia voluntad, dejaron a Dios y se conducieron a sí mismos, como los falsos profetas de Ezequiel. Dice que hablaban en el nombre de Jehová. No solamente hablaban en el nombre de Jehová, sino que todo lo que decían, lo decían como si verdaderamente Dios lo hubiera dicho. Y dice la palabra que los profetas, tales profetas, van a morir. Entonces, varón, hoy la situación está fuerte en el pueblo de Dios, guerrero. Porque hoy lo que pasa, profetaría, es lo que tú dices. Cuando hay alguien que no se mete con Dios, cuando hay alguien que no se esconde en la presencia de Dios, ¿cómo va a traerle palabra de Dios al pueblo? Y tú que hoy yo no entiendo, mucho tú estás viendo hoy, así dice el Señor, pero el Señor no lo conoce en secreto. Los profetas verdaderos no lo quieren en los altares. Porque los verdaderos son los que están buscando la revelación de Dios. Amén, wow, muy poderoso. Los verdaderos son los Micaías, los Ezequiel, los Daniel, que nadie lo quiere. Que de una vez que desde que tú hablas te quieren meter para el foso de los leones. Desde que tú hablas quieren meterte de una vez para el horno de fuego. Porque el que profetiza palabra de Jehová no espera cosas buenas, espera cosas malas del pueblo. El pueblo va a estar arriba de él. Para matarlo, para destruirlo. Y Luis, y hay algo importante que yo he visto, Luis, en los últimos tiempos. Que hay gente que no le gustan coger una palabra de un pequeñito. Ay, 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 ay. Que no lo conoce la sociedad. Dale. Pero lo conoce el cielo. Sí. Entonces ellos no reciben esa palabra. Gente que son de en medio, que están en las redes, no reciben una palabra de un su pequeñito. Porque cuando tú le dices una palabra, ellos dicen que lo está hablando. Es el diablo que fue habló. Padre. Mentira, Luis. Dios sí habla mucho con los pequeñitos. Con aquellos que no tienen un nombre en las redes. Sí, en el cielo tienen un nombre verdadero, que los demonios se sujetan a ellos. Porque la Biblia dice que había un David escondido en unas ovejas. Pero Samuel fue a buscar uno, pero Samuel nunca pensó que era David. El menor de los hijos. El que nadie quería, que nadie lo tenía en cuenta. Y fue el hombre que Dios cogió para darle la victoria al pueblo de Israel. Y hay algo, Luis, cuando tú hablas de David, hay algo que me impacta, Luis. ¿Recuerda cuando David fue a llevar la comida a su hermano, que estaban en guerra? Sí. Ninguno de ellos estaba en el campo de guerra dentro. Padre. Porque no estaban preparados para pelear con Goliat. Escucha esto. Así hay gente que no están preparados, se meten en guerra y no saben. Dios mío. Que todavía no son preparados para pelear. David entró al campo de batalla. Saúl le quería poner su armadura y no le cabió a David. Porque David tenía su propia armadura.
Ay, 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 Cada uno de nosotros tenemos diferentes armaduras que te pertenecen a ti. Padre. Y David sabía lo que tenía. Estaba avergonzando el pueblo de Dios. Por eso tuve mucha gente en el medio, pero no tienen la armadura para entrar al campo de batalla. David sí tenía la armadura para entrar. Y entró al campo de batalla y Dios le dio la victoria. Así hay gente que tienen que tener su armadura espiritualmente preparada. Porque hay momentos que tú vas a entrar al campo de batalla a pelear. A vencer ese Goliat. Ese Goliat, porque muchos hermanos entre la iglesia no ven el Goliat que está haciendo la guerra entre la iglesia. Padre. Pero Dios tiene gente guardada. Aleluya. Como David, que no lo conocía a nadie, lo tenía guardado y lo sacó. Aleluya. Lo sacó y lo trajo, aleluya, para exhibirlo. Dios te va a exhibir también a ti cuando tú estés en la cueva y cuando salga, aleluya. Donde muchas personas no creen en ti, Dios sí confía en ti, aleluya. Porque tú estás en el lugar correcto, en los secretos, buscando la presencia de Dios. Ay, 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 profeta, tú dijiste algo los otros días. Y tú dijiste que hay gente que trabaja en la obra, pero no se han dejado trabajar por Dios. Háblame de eso, guerrero. Huya, háblame de eso, que tú estás a fuego. Ay. Háblame de eso. Mira, hay algo importante. Recuerda cuando Moisés quería cercar el pueblo, que mató a uno, un egipcio y lo metió en la arena. Él quiere sacarlo a su fuerza, con su fuerza. Nosotros con nuestra fuerza no podemos libertar a nadie. Ay, 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 ay. Tuvo que pasar eso y Moisés salir corriendo. En ese desierto que pasó Moisés, de noche frío, en los desiertos, y de día un calor. Este hombre pasó un proceso fuerte para llegar al lugar donde iba a conocer a Dios. Para tú conocer a Dios, tú tienes que pasar un proceso fuerte. Él quería sacar el pueblo sin ser trabajado por Dios. Padre, Dios te gloria. ¿Cómo tú, sin trabajado de Dios, tú vas a sacar el pueblo? Así hay gente entre la iglesia, ministros que están entre la iglesia, que no ha sido trabajado por Dios y quieren guiar a otro. Entonces, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, Moisés vino trabajado por Dios. ¿Y qué pasó cuando vino? Vino con señales de Dios y libertó al pueblo porque fue trabajado por Dios. Porque hay gente entre la iglesia que tú lo guíes. Entonces no son trabajados por Dios, Luis. Están metidos en la obra y no son trabajados por Dios. El que es trabajado por Dios se deja guiar por el Espíritu. Sí. Ay. Cuando el pastor le dice, mira esto y esto, se deja guiar. Pero ellos quieren ser lo único, que no es que nadie lo guíe. Aleluya. Dios. Luis, tú ves que hay una presencia de parte de Dios fuerte. Tenemos que ser guiados y trabajados por Dios. Dios mío, Padre. Para tú poder guiar a la juventud. Que hay gente que dice, no, yo no me dejo trabajar de nadie, porque a mí es que me trabaja el Espíritu Santo, yo no necesito a nadie, yo voy para adelante, a mí quien me cogió fue Dios, yo no me dejo pastorear de nadie porque el pastor mío se llama Jesús. Está equivocado. La persona que haga eso está equivocado. Escucha esto, aleluya. Nosotros tenemos que tener un pastor. Porque esa es la iglesia que Dios ha puesto. Sí. Claro. Porque, mira, hay muchos que se van a poner guapos pastores y eso. Pero esta palabra, yo estaba en el monte orando por los pastores. Y el Señor me dio, porque Dios trata con cada uno distinto, diferente. Sí. Yo no trata contigo igual que a mí. Y en el monte Dios me vino a sentir y me hablaba, Luis. Y me dijo, tú no ves cuando tú vas a tapar un motor, que hay un pacho frío con cemento. Pero cuando te pegan ese pacho frío y arranca tú por ahí, cuando le dé caliente, se despega. Pero hay otro que lo pega con fuego. Dios mío. Y entre más tú vas para la pista, más caliente, más se pega el pacho. Entonces, ellos hay pastores que son pegados, que no tienen el llamado. Están cometiendo muchos errores, muchos pastores. Sí. Pero el pastor verdadero que Dios escogió no comete tantos errores. Dios mío. Si no, el mismo llamado lo hace trabajar como tiene que trabajar en la presencia de Dios. Dios mío, Padre, esto está candela, mi gente. El llamado le revela a él lo que tiene que hacer cuando tú tienes llamado como pastor. Porque no tienes llamado que quiere pegarse como pastor, cometen errores porque el llamado no te va a sustentar. ¿Por qué? Porque no tiene el llamado, Luis.
Dios mío. O sea que el llamamiento de Dios es el que te respalda. Ale, sí. O sea, si tú no tienes ese llamado, tú no vas a tener respaldo. No. O sea, gente que se pusieron a pastorear sin tener el llamado de pastor. Amén. Y por eso no hay respaldo. Aleluya. Porque es que cuando lo que tú dijiste de Moisés, Dios envió a Moisés a Egipto, pero Moisés estaba respaldado. Porque Dios escogió a Moisés con ese llamado. Amén. Para libertar a Egipto. Amén. Y que Dios iba a ir con ellos. Entonces, gente varón que se pusieron y por eso no se han respaldado. Y que cuando él le preguntó a Dios, ¿qué digo? ¿Quién eres tú? Gran yo soy. Oye, yo gran yo soy. Es una palabra, Luis, que impacta. Entonces, Luis, como tú dices, que en este último tiempo, Luis, nada es nada. Profeta, ¿cuántas horas tú has orado de rodillas? Hasta 5 horas. Sin pararme. Y hasta 6 Durante esas horas, ¿qué tú empiezas? Desde que tú tienes 2 horas ya, ¿qué tú empiezas a sentir? Desde que tienes 2 horas orando. La oración más poderosa también es de la 1 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es qué es lo que se oculta a esa hora de parte de Dios? Hay portales que se abren nuevos. Hay diferentes portales. Hay un portal de los demonios y otro de parte de Dios. Esa oración de 1 hasta las 5 de la mañana es algo tan terrible, Luis. Mira, yo vi a José Barranco hablando que un ángel le salió y le dijo, ora antes que salga el alfa, antes que salga el sol. Oye. Y cuando yo vi a este gran hombre hablando de eso, ello es un misterio poderoso, Luis. Y cuando tú alcanzas a orar a esa hora, Luis, se te abren los ojos espirituales. Dios mío, Padre. Porque tú estás peleando en un mundo espiritual. Los faltos de la nariz se te abren también. Wow. Tú hueles los demonios. Padre. Y los oídos se te abren para oír la voz de Dios. Porque esos niveles, en esa hora hay mucho durmiendo. Pero tú estás vigilando por el pueblo. Ay, Dios mío, Padre. Y Dios coge su mujer guerrero para su mujer de batalla. Donde hay mucho durmiendo, tú estás buscando la presencia, peleando. A donde hay mucho durmiendo. Hay gente durmiendo que tú estás peleando por ellos. Dios mío, Padre. Hay algo que me gustó a mí de un doctor que dijo, había tanta gente en intensivo y al otro día me sacaron del intensivo. Y un doctor habló, no sé lo que le está pasando. Yo dije, yo sí sé qué está pasando. Que hay gente que están orando a las 2 y a las 3 de la mañana. Intercediendo para los enfermos. Dios te gloria. Aleluya. Y esa oración entra al hospital y ese ángel de la muerte tiene que salir corriendo. Donde hay más poder en un hombre de rodilla orando con un propósito de parte de Dios. Padre, Dios mío. No dejen de orar, hermanos creyentes, cristianos, aquellas naciones, aquellos países, los que están viendo a esta hora en este programa, cada nación dedícales tiempo a la oración, Luis. Mi ministerio ha crecido y yo he ministrado fuera de aquí, es a través de la oración. Padre, muchos hombres de Dios lo dicen eso. Gigi Ávila, hombre de Dios, siempre aconsejaba acerca de la oración. Mucha gente de Dios que hizo tiempo de antes, que Dios lo usaba con milagros, porque vivían muchas horas de oración, muchísimas horas. Varón, la gente de hoy lo que está orando son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y hay algo también que yo he descubrido. Cuando tú comienzas a orar, te vienen más guerras. Ay, eso es verdad. Te vienen pensamientos que tú nunca has tenido en tu pensamiento en tu cabeza, te vienen. Te vienen pensamientos, cosas que tú tuviste en el mundo cuando tú eres de la calle, te vienen. Por eso que hay mucha gente que no pueden orar fuerte en la oración. Porque ellos no quieren que tú te conectes con el Padre que te hable. Profeta, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer, mucha gente se la han hecho a sí mismo. Porque yo sé que tú eres un hombre de oración. ¿Cómo tú logras vivir orando? O sea, ¿cómo tú logras tener una vida de oración? Eso es como tener una disciplina que tú oras todos los días. O sea, porque llega un momento de desánimo, momento donde tú dices, wow, no quiero orar hoy. Pero yo he visto en ti esa disciplina de orar
Te han llegado momentos de que momentos así, de desánimo, que tú dices, wow, hoy no voy a querer orar. Pero aunque te lleguen esos desánimos, tú has podido orar y cómo tú te mantienes orando todos los días. O sea, ¿qué es lo que te mantiene orando todos los días? Yo creo que tú me digas, que tú digas eso en la audiencia, porque hay gente que durante un tiempo vivían una oración, tenían un estilo de vida orando, pero ya no oran, tú sabes. Y ahora se les hace pesado volver a orar 2, 3, 4 horas. Entonces, yo veo en ti que tú siempre vives orando, que tú tienes esa rutina ahí orando, orando, tienes esa disciplina. O sea, ¿cómo tú logras eso? Mantenerte orando siempre. Hay algo que dice la Biblia. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, ustedes ni una hora oran conmigo? Pedro no oraba. Creo que Pedro cayó en mucha tentación, Pedro, y le fallaba mucho a Dios porque no tenía un momento de oración. Cuando Pedro comenzó a orar, dice que la Biblia, que a la sombra de Pedro hacía milagros, porque tenía ahí una disciplina de oración. Y eso me ha ayudado a mí, la disciplina. Yo he tenido dudas, ha venido a mi vida. Un día yo me acosté cansado, no voy a orar. Y a las 2 de la mañana oí esa voz, ora más esa voz. Y yo volví otra vez a mi rutina de oración. Hay momentos en mi vida que ha venido caso, Luis, que yo no tengo fuerza para orar, Luis. La carne no quiere que tú ores. Por el espíritu que tú cargas adentro, sí quiere que ore. Padre. Yo le dije, ama mía, adora a Dios cuando me siento débil. Dios mío, mi gente. Y me ha ido de rodillas, Luis, a orar. Sin tener fuerza, sin tener orar, Luis. Porque le viene esa guerra a ti. Esas son guerras que vienen. La carne dice que no se arrepiente. La primera que te hace guerra es la carne. Que no quiere sucederte al espíritu que tiene dentro. Cuando tú eres un hombre que tiene día y día orando, ya el espíritu está controlando la carne. Pero la carne no quiere ser sujeta al espíritu. Ay, 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 Dios mío. Entonces, cuando tú usas esa disciplina y golpeas la carne tiene que estar por abajo del espíritu. ¿Qué es lo que te lleva a orar, profeta? O sea, eso es sin pensar en un deseo, porque, o sea, ¿qué es lo que te lleva a orar? ¿Qué es lo que te lleva a orar? Luis, lo que me lleva a orar es lo que Dios ha hecho por mi vida. Mira, hasta la lágrima me ha salido. Ha sido muy bueno conmigo. El otro día él me recordó muchas cosas que me libró cuando yo era de la calle, andaba. Yo no era un tigre, ni nada de eso, nunca caí preso. Pero él me recordó un día orando, mira de qué te libré, mira de qué te libré. Entonces, ¿con qué yo tengo que pagarle? Yo tengo que pagarle está en la oración. Dice la Biblia, el que ora, habla con Dios. Y yo quiero hablar con Él siempre. Yo creo que Él siempre me escuche. Yo quiero que Él, en cada momento que yo estoy de rodillas, un día yo le dije a él, Luis, Señor, no te siento en que yo he fallado. Y en un momento apareció Luis, que dijo, tú es que no es bueno estar fuera de mi presencia. Lo que más vale está en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te trae paz a tu alma. Tú no ves con aquella persona que están lejos de la presencia, andan turbados. Yo he conocido gente con todos los cuartos del mundo y no pueden dormir. Ay, Padre amado, gloria a Dios. Muchos están equivocados. Todo no es dinero, Luis. Lo que más vale en esta vida es tener a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice que Él es el dueño de la plata y el oro. Lo que tú necesites te lo va a dar. Pero hay una cosa, Luis. Tenemos que estar en el lugar correcto. Dios no te va a bendecir a ti cuando tú no estés en el lugar correcto. Padre, gracias. Dios bendice a quien está en el lugar correcto. El que guarde su palabra, su mandamiento. Y yo vengo de lejos, Luis,
Yo soy del este y estoy viviendo en La Vega. Y aquí yo vivo orando, Luis, y nunca me ha faltado dinero para comer. Padre, gracias. Porque yo he hecho un altar con Él. Yo en mi vida le he creído a Él. Lo más bueno es creerle a Dios y tener la fe. Lo que Él te dijo un día lo verá. Eso es poderoso lo que está diciendo. Tener un altar de oración. Levantar un altar de búsqueda a Dios. Porque esto es la vida del cristiano. Amén. Vivir orando, buscando a Dios. Tú dices esto como muy importante. Que tú levantas un altar a Dios y el Señor te ha sustentado. O sea, significa que tú tienes la presencia de Dios en tu casa. Amén. Él está ahí. Porque Él me dijo antes de salir de mi pueblo, Luis, me dio esta palabra. Yo soy un hombre que tengo de todo, muchos animales. Tengo más de 60 cabezas de vaca. Yo bebía de la ganadería. Yo, Señor, ¿cómo yo voy a dejar esto? Y muchos me llamaron loco. Tú vas a lo tuyo, lo que tú has hecho. Y el enemigo me hablaba en contra, gente me venía. Pero yo perseguí una palabra, que no es el hombre que la da esa palabra, sino la da Dios. Padre. Dios me dijo, en ese lugar ve que tú vas a bendecir gente y tú serás bendecido. Y yo, Señor, soy yo, mi mente que está hablando. Y a los pocos días comencé a orar 5 días. A los 5 días me respondió. Me dijo, ya tú no conoces mi voz cuando yo te hablo, mi hijo. Wow. Eso me lleno de la magia y me voy. Tremendo. Y Luis ha venido aquí, nunca me ha faltado nada. Y lo que viene vendrá grande ahora. Porque él vio que yo dejé todo. Salí para una tierra que no sabía con qué me iba a sustentar. Por creí en una palabra eterna. El que cree en la palabra eterna de Cristo, Dios en el lugar lleva, te pone, te posiciona en un lugar porque Él fue que que dijo que venga. Abraham salió de su tierra calentera. Claro. ¿Y tú crees que Abraham saliendo no pasó mucho? Mucho. Pero había una palabra sobre Abraham que lo dio el mismo Dios. Entonces esa palabra que le dio a Abraham vive dentro de mí. Han venido pruebas, han venido vayan a matarme satanita aquí, pero yo sigo viviendo porque hay una palabra. Padre, Dios mío, gracias. La palabra que te da vida. La palabra de Dios que te da fe. La palabra de Dios que te dé fortaleza para seguir caminando en tu camino. No importa, Luis. Si pasa por el fuego no te va a quemar. Si pasa por las aguas no te va a jugar. Porque la misma palabra te va a sacar. Padre, Dios mío. Lo que tiene más peso es una palabra que viene de parte de Dios. El infierno tiene que respetar cuando Dios declara una palabra sobre un hombre y una mujer. El infierno tiene que respetar esa palabra. Dios mío. Porque el que te está hablando porque está arriba del cielo y la tierra. Aleluya. Padre. Yo persigo esa palabra. Y por eso he montado un altar en mi casa. Un altar de oración. Wow. Dios mío. Para Él. Luis, nadie me quita esa hora de orar a las 10 de la mañana hasta las 12. Dios mío. La esposa mía no, yo respeto esa hora de ese hombre. Ahí yo hablo con él y él habla conmigo. Elías, y algo que quiero tocar, y es que hay gente que antes oraban sin tener una prédica, ayunaban sin tener una prédica, pero ahora ayunan cuando van a predicar, oran cuando van a predicar, pero si no están predicando no oran. Háblame de eso. No, Luis, eso no es tener intimidad con Dios. Y con lo que yo veo ahí, no hay una decisión en ese predicador. Busca a Dios en el momento que tiene la exhortación. No Dios tiene un mío. tiro de vida. Yo sin predicar, siempre estoy buscando a Dios. Ahí es. Cuando voy a predicar es lo mismo. Tengo la misma
la misma balanza igual. Tú Sin siempre estás lleno. sin Te inviten a predicar o no o te no me inviten a inviten, predicar, tú siempre estás estoy lleno. lleno, siempre estoy lo mismo. Eso es. Eso es lo que quiere Dios, Luis. Porque cuando la Biblia habla acerca de la venida de Cristo, que dice que vendrá como un ladrón en la noche, significa que tenemos que estar preparados cuando Él venga. Amén. Entonces hay gente que se preparan cuando le invitan a predicar, No. pero cuando no están predicando, no están preparados. No está, pero mira, Luis, a mí me he dado prédica de un día para otro. Me llaman, ¿puedes predicar ese día? A mí me ha pasado eso. Yo, claro. Porque lo que yo tengo que yo busco, eso va a revelar lo que yo busco. Sí. Lo mismo que tú buscas en lo ¿qué dice la palabra? Búscame los secretos, que te voy a exhibir públicamente. Entonces el que va a hablar no eres tú, sino es lo que tú estás buscando, los secretos, que el Espíritu Santo te va a revelar lo que hay. Padre mío. No eres tú, sino la disciplina que tú estás buscando que le pertenece a Dios. Y esa disciplina te va a llenar lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso que yo digo que yo oro y yo no importa que yo no busque. El Señor, un día me invitaron a buscar un trabajo, yo fui a trabajar, Luis, y a los pocos días vino la me cogió los mismos cuartos que yo me gané. Tuve que pagar la mes. El Señor voy a darme un aviso. Yo no te llamé a trabajar, yo te llamé a trabajar a mi obra. Profeta, para terminar ya, ¿cómo alguien puede ser libre de atadura, de demonio y de pactos generacionales? Mira, Luis, hay gente que están también, mira, hay gente que están atados. Hay gente que están poseídos. Y hay gente que están endemoniados. Poseído, endemoniado y eso no es lo mismo. Hay cristianos que están poseídos. Porque dejan entrar un espíritu de mentira a su vida. Y eso cuando tú estás poseído, es porque tú le diste una puerta abierta. Y lo que está endemoniado fue que tú te saliste de la presencia de Dios y estás haciendo algo malo que a Dios no le agrada. Entonces, esa palabra que tú me dijiste a mí, que cómo uno puede ser libre. Luis, yo tuve una experiencia con una amiga mía que era haitiana, es haitiana. Y ella se acercó a nuestro ministerio y me dijo, yo quiero ser libre. Es cristiana de como tenía años. Y yo le dije, bueno, métete 3 días sin beber nada. Y ella me dijo que ella sabía que estaba ligada a su familia. Luis se metió 3 días de ayuno de silicio. 3 días sin comer nada. Y ella me dijo que en el último día, Luis, ella vio las cadenas de ella rompiéndose, estrellando en una visión. Sus cadenas estrellaban como, Luis, cuando un aparato choca, ¡puf! Ella veía todas esas cadenas, ¡puf! ¡Puf! Rompiéndose la cadena de la ligadura que tenía ella, se rompían. Ella lo vio, guau, qué sonido. Y ella me dijo que le decía, es rompiendo tu cadena. La Biblia dice que esto no sale con ayuno y oración. Tenemos que ayunar, Luis, y orar, porque las cadenas se van a romper. Algo que tú dijiste que es muy importante. Nadie puede ser libre si no quiere ser libre. Porque ella quería ser libre. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque a veces, muchos predicadores, por querer ser vistos, quieren orar por liberación por gente que no quieren ser libre. Y hay algo, Luis, lo más maravilloso es, mira, Dios es tan maravilloso, Luis. Por eso que te dimos que tenemos que ser presididos por el Espíritu. Cuando tú vas a un lugar a predicar, Dios sabe a quién quiere libertad. Por eso que yo no voy poniendo mano a todo el mundo. Wow. Yo pongo mano a donde me manda el Espíritu. Porque hay una necesidad y el Espíritu Santo sabe, yo no lo sé. Padre. Yo no lo sé. A que yo le sirvo, él sabe la necesidad de esa persona. Sí. Porque hay gente, pasen todos, vamos a orar a todo el mundo. No, yo no hago eso. Y yo no vengo a los predicadores y decirles, no, yo no lo hago. Yo hago yo camino caminando y voy a la persona en el Espíritu me guíes. Y cuando me manda hay una libertad, se rompe algo o se libra de una enfermedad. Porque hay espíritus que mandan enfermedad. Ay, Padre, dámele un consejo a esta generación, Elías, que no pueden dejarse orar de todo el mundo, ni para liberarse. Porque hay gente que ora por mí por liberación. No todo el mundo tiene eso para liberar. No, Luis, el tema es que tú tienes que tener un sentir que lo que quieres tú ser de parte de Dios. Lo primero es que tú tienes que meterte de ayuno y oración. Y decirle al Señor, yo quiero ser libre para servirte. Porque Dios no rechaza oración del justo. Eso es así, porque yo lo que pasa es que hay gente que quieren ser libres, pero
donde van a cautividad, a esclavitud. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a ir a donde un predicador para que ore por mi liberación si el predicador también está atado? Luis, ¿y qué yo he visto? Yo apetito muchas cosas, Luis. Hay gente que tú oras por ellos, la iglesia caen pataleando. Y tú le pateas no que ser libre si no fue la presencia que golpeó el animal que tiene dentro. Pero cuando se va de la iglesia no vuelve más. Dios mío. Él no quiere ser libre. Tremendo. ¿Qué dice la Biblia? El que persiga hasta el final, ese será salvo. Tremendo. Tremendo, profeta. Ha sido de gran bendición esto, en verdad. Porque hay gente que están atados y no lo saben, varón. Están cautivos y no lo saben dentro de la iglesia. Amén. Así Que no es normal, varón, que tú eres un cristiano sentado en una silla sin hacer nada. Eso no es normal, varón. Porque hasta el que no danza, el que no mueve la mano, por lo menos abre la boca para cantar. Y Luis, hay algo que yo creo que entienda mucha gente aquí que me está viendo. Cuando tú eres un cristiano de mucho tiempo y viene un predicador con unción, y cuando se riega la unción, cuando tú ves manos rompiendo sillas, rompiendo y pataleando, no diga que el Espíritu Santo está golpeando, libertándolo de algo que tiene de ellos. El cristiano cuando viene el Espíritu Santo se pone a danzar. Por eso que el Evangelio algunas veces, que el Espíritu Santo se ha engañado en estos últimos tiempos, Luis. Cuando tú ves una persona que es cristiano de mucho tiempo y rompiendo, cuando cae, rompiendo la silla así, Luis, el Espíritu Santo está libertándolo. No el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que tiene, no. Es algo que está haciendo una puerta abierta. El verdadero cristiano, cuando viene la unción, o se pone a hablar lengua o danza. Padre. ¿Cómo es posible, Luis, si viene un predicador, yo me pongo a romper sillas? ¿Tú que el Espíritu Santo me va a maltratar así, rompiendo sillas? No. Luis, mira, es que hay algo. Está poseída. Si una sierva algo está haciendo, una puerta abierta. Si un siervo tiene una puerta abierta. Un cristiano no puede caer rompiendo sillas. Porque todavía no es libre. Padre Dios de gloria. Yo vengo a revelarle esto. Porque yo he percibido mucho de eso. Mira, Luis, yo vi un video, Luis, de un pastor que invitó a un predicador. El pastor fue reguilando de allá, mira. Y de allá vino así danzando. Y llegó otra a donde el predicador así. Eso es danzar en el espíritu, guiado por el espíritu. Porque el espíritu no te va a golpear, a chocarte de las paredes. Porque es un caballero, Luis. Amén. Él te cuida. Pero cuando te está rompiendo silla, no es el Espíritu Santo. Sino lo que carga esa mujer, un demonio, y sintió la presencia, que tú sabes que no se gustan. Sintió mira, al suelo a patalear. Es un mensaje para aquellos cristianos. Tremendo. Pastores que escuchen este video. Tenemos que tener mucha cuenta. Y en esta tarde le doy gracias por aguantarnos este mensaje, esta palabra de parte de Dios. Hasta aquí ha llegado ministrar esta palabra. Que Dios se le bendiga hoy y siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar viendo este video. Comparte, dale me gusta, comenta, porque esto tiene que llegar a muchos. Recuerda, la oración tiene que ser tu altar de mañana, de tarde y de noche. Oye lo que dijo el profeta. Él vive una vida de oración, un estilo de vida. Mantente en esa comunión, en esa intimidad con Dios, y tú vas a tener resultados exitosos en tu vida. Así que muchas gracias. Recuerda, esto seguirá ardiendo en llama. Tu hermano evangelista Luis Candela, Shalom Adonai. Nos veremos hacia otro próximo video. Dios te bendiga.